que vamos a ver ahora es los glucopéptidos, ¿no? Que tienen cierto nivel de relación con los antibióticos, pero en glucopéptidos son principalmente la vancomicina y tecoplamina. Lo que nosotros usamos con mucha frecuencia es vancomicina. ¿Por qué? Porque vancomicina, si bien es un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Pero más está centrado en los gram positivos. Y dentro de los gram positivos, lo más importante es el manejo para estafilococo meticilino resistente. Hemos visto que, por ejemplo, la resistencia de estafilococo a los beta-lactámicos era muy alta, ¿no? Entonces, en ese caso, la vancomicina es la alternativa frente a los meticilinos resistentes. También lo podemos usar en los corinibacterios. Entonces, acá, por ejemplo, en las colitis por Clostridium difficile, ¿no? En general, no es de uso para gram negativos. Entonces, usar vancomicina solo es cuando ustedes tienen el antibiograma y también el cultivo, donde están identificando claramente a los gérmenes, ¿no? El problema de la vancomicina es de que, si bien es una droga muy potente frente a estafilococo y gram positivos, el tema es de que puede producir generalmente una reacción de tipo alérgica, casi en todos los pacientes. Síndrome del hombre rojo se llama, ¿no? Y esto es principalmente por la liberación de histamina. Entonces, se puede manejar bien, pero es muy molestoso para los pacientes. Entonces, es una limitante. Pero la que más tenemos nosotros cuidado es en que nos produzca alguna nefropatía, ¿ya? Por eso es que vancomicina es una de las drogas que se van a tener que manejar en pacientes nefrópatas, disminuyendo la frecuencia generalmente, ¿no? Si bien damos cada 8 horas, puede darse cada 24, 72 horas, ¿no? Especialmente en pacientes con diálisis o con insuficiencia renal. Siempre que usen vancomicina hay que hacerle la depuración de creatinina, ¿no? El cálculo de depuración de creatinina para manejar. Se usa más vancomicina que tecoplamina porque, bueno, es mucho más económico y tenemos mayor disponibilidad, ¿no? Aminoglucósidos, de esta familia ya la conocen ustedes, es una que va básicamente a usar que va a inhibir ya la síntesis de la proteína 30 de la subunidad 30S del ribosoma y bloquea la síntesis proteica. Los aminoglucósidos principalmente se usan para gram negativos, eso ya lo hemos mencionado. Entonces, para gram negativos, y van a tener alguna actividad en los anaerobios. Pero hay algunos aminoglucósidos, como la gentamicina, que pueden también usarse en cierta forma en los gram positivos. Tienen cierta actividad, por eso es que gentamicina se puede usar, se usaba en caso de neumonía, ¿no? Por neumococo. Entonces, sin embargo, otro de los problemas con aminoglucósidos es de que no penetran la barrera hematoencefálica, pero hemos mencionado que la barrera hematoencefálica va a poder dejar pasar alguna concentración de aminoglucósido cuando está inflamada. Es por eso que se usaba, por ejemplo, la streptomicina en el caso de las meningitis tuberculosas. Cuando había meningitis tuberculosa, la primera droga que salió fue streptomicina. Con eso se comenzaba a manejar, ¿no? Entonces, como básicamente se usan en gran negativos, cuando tenemos infecciones polimicrobianas o sospechamos de alguna infección polimicrobiana, tenemos que acompañar de todas maneras de un antibiótico para gram positivos. Entonces, esto es importante, ¿no? El problema de los aminoglucósidos es su rango de toxicidad. El rango terapéutico como el rango de toxicidad es muy cortito.
Entonces no se puede manejar el rango de toxicidad muy fácilmente. Y cuando tenemos la toxicidad, nos va a dar pues la nefrotoxicidad o la ototoxicidad. En el caso de la ototoxicidad, hay que ver que esto es irreversible, ¿no? En los pacientes. Entonces, ahí tenemos un tema importante. Entonces, la ototoxicidad va a ir en una forma, digamos, bueno, tiene diferentes tipos de severidad, ¿no? Por ejemplo, la estreptomicina tiene poca nefrotoxicidad, pero tiene más ototoxicidad. Entonces, a diferencia de la micacina, que tiene más ototoxicidad que nefrotoxicidad. Entonces, es importante conocer esto en aminoglucósidos. Otro de los problemas que se tiene con aminoglucósidos es que todas las inyecciones son parenterales. O sea, toda la administración es parenteral y eso nos va a evitar, nos va a evitar la vía oral, ¿no? Algunos aminoglucósidos o derivados, por ejemplo, la paramomicina se da por vía oral, pero ese no se absorbe, entonces tiene una función principalmente a nivel de tracto digestivo. Entonces, es importante, son drogas muy buenas, pero no se deben dar más allá de 7 días. A los 7 días de cualquiera de estas drogas se debe hacer controles de función renal, iniciar ya, si es que van a pensar dar por más tiempo, iniciar ya sus evaluaciones por otorrino para que les hagan audiometrías, porque los pacientes pueden empezar ya hacia el 10º día con disminución de la audición. Y no se olviden tampoco que es importante tener en cuenta que la ototoxicidad que producen los aminoglucósidos es irreversible. O sea, si lo dejan sordo, ya lo van a dejar sordo para el futuro. Entonces, si bien hay que manejarlo, si bien son buenos medicamentos, pero hay que manejarlo con cuidado. ¿Sí? Si pueden tener otras elecciones, mejor úsenlas. Macrólidos también son bacteriostáticos, a diferencia de los aminoglucósidos, estos inhiben la unidad 50S del ribosoma bacteriano y van a evitar también la producción de proteínas bacterianas, ¿no? Los macrólidos es de amplio espectro, pero se van más hacia el manejo de gérmenes, los gérmenes atípicos, ¿ya? Porque como actúan en el ribosoma y no actúan en la pared, entonces pueden tener ahí un problema, ¿no? Entonces, son de elección, por ejemplo, en todos los pacientes, reemplazan muy bien a los betalactámicos, especialmente a la penicilina. Entonces, a todos los pacientes que tienen antecedentes de infecciones por atípicos, es ideal darles los macrólidos. Entonces, en pacientes, por ejemplo, con micoplasma, legionela, bartonella, rickettsias, entonces, que pueden comportarse como atípicos, es de elección. Entonces, lo que se tiene que manejar es, en macrólidos, si bien son los medicamentos con mayor tolerancia, se tiene que manejar adecuadamente, ¿no? Para darles las dosis correctas. Normalmente se manejan problemas respiratorios de piel y también en el caso de que haya cuadros de enfermedades, por ejemplo, zoonosis, es indicación a macrólidos. Primera indicación, cuando hay reacción adversa a betalactámicos, especialmente a las penicilinas. Las otras son sistémicas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que se puede dar en legionelosis. Se planteó que se dé en neumonías extrahospitalarias producidas por estreptococo. Tienen efecto, ¿no? Pero no es lo indicado. Entonces, inclusive se planteó acitromicina para dar a pacientes con neumonías por tres días. Pero se vio que no tenía un efecto muy bueno, pero ahora la indicación es por 5 días como acitromicina. Problemas que traen los macrólidos. Pueden darnos problemas de arritmias cardíacas. Inclusive ha habido casos de éxitos, o sea, de muerte por arritmias, por taquiarritmias.
con acitromicina. También con los macrólidos se puede tener hepatotoxicidad. En el caso de pacientes más comprometidos, mejor es usar macrólidos 2 veces al día, ¿no? Nosotros escogemos para manejo de pacientes hospitalarios la claritromicina. Y la acitromicina la escogemos más para pacientes ambulatorios. Ahora, en el coronavirus, una de las primeras drogas que salió con posible efecto también antivírico y inmunomodulador fue la acitromicina. Se acompañaba pues a la hidroxicloroquina para el manejo de COVID. Salió en un estudio francés de Marsella, pero rápidamente fue satanizado, ¿no? Por las arritmias que podía producir, y se comenzaron a sacar artículos donde había algunas muertes pues, por arritmias de pacientes especialmente mayores que estaban usando acitromicina más hidroxicloroquina. Y después se vio que principalmente su efecto era in vitro más que in vivo, entonces el riesgo más el tema de la poca actividad antiviral que tenía, entonces lo retiraron del estudio más grande que fue el Prevalence, ¿no? Ahora, miren, el 50% de los pacientes, ustedes se han estado viendo algunas, recuerden un poco la charla de sus compañeros, el 50% de pacientes elevan la troponina T. La troponina T es un indicador de lesión cardíaca. Entonces, ¿qué significa? Que la mitad de los pacientes que están hospitalizados entran con troponina T elevada. Entonces, a un paciente que ya está teniendo un problema de troponina T, o sea, de lesión cardíaca o miocárdica, o la infección, le vamos a agregar de repente fármacos que pueden ser proarrítmicos. Nosotros estamos poniendo en riesgo. Entonces, al principio yo no estaba muy de acuerdo en que se retire, ¿no? Pero haciendo ya este análisis, entonces, y que está también reflejado en algunos artículos, es importante no continuar, digamos, al menos para COVID. Entonces, podemos usar otros antibióticos que no son proarrítmicos, como las tetraciclinas o la amoxicilina clavulánico, para evitar o prevenir infecciones sobreagregadas. También esa es una cosa que es bueno conversar, ¿no? O sea, mucho se nos está hablando de que no se debe dar antibióticos en pacientes con COVID o con COVID moderado o severo. Y eso, bueno, es una parte teórica, ¿no? Pero miren, en pulmones que están el 50, 80% severamente comprometidos, entonces la inflamación es muy alta y no es solamente por el COVID, se sobreagregan otros gérmenes. Miren, en la mañana he visto un paciente con una Klebsiella neumonía COVID, que está ya 2 semanas, con un cuadro de neumonía por Klebsiella neumonía intrahospitalaria, resistente a todo, ¿no? Entonces, el tema es, que no sabíamos qué antibiótico darle. A los pocos que tenemos, así de antibióticos últimos, ya por espectro, no cubría para nada este germen. Vean, por ejemplo, este paciente, su evolución es tórpida, probablemente sea muy mala, no por el COVID, ¿no? Sino por el germen que se ha sobreagregado. De todas maneras, usar algún tipo de antibiótico para pacientes con neumonía por COVID es importante. Bueno, seguimos. Los cetólidos, bueno, esto un poco para que conozcan, son derivados también de los macrólidos, y tenemos a la telitromicina, que es buena opción en pacientes con neumonías en la comunidad, adquiridas en la comunidad, ¿no? Tococo, legionela, micoplasma, ¿no? Pero es resistente a bacteroides frágiles. Es un problema, a veces tenemos bacteroides como infección intrahospitalaria.
Una de las ventajas que tienen los cetolios es que se dan por vía oral. Lincosaminas. Las lincosaminas es un tema muy común. Mire, tenemos principalmente dos drogas ahí, ¿no? La lincomicina y la clindamicina, ¿no? Entonces, estos van a actuar igual que los macrólidos, pero si bien son drogas muy interesantes, muy potentes, más o menos seguras, hay que tener cuidado con su administración, porque cubren principalmente a los gram positivos y dentro de estos también a los anaerobios. Drogas anaeróbicas, penicilinas, hemos dicho, ¿no es cierto? El cloranfenicol, las lincosamidas, ¿no es cierto? Son las tetraciclinas, etc. Pero esas drogas son las que consideramos como drogas contra los anaerobios. A esto le agregamos el metronidazol, entonces tenemos un poco. Si tienen un paciente que sospechan que tiene, por ejemplo, abscesos con gérmenes sobreagregados o en heridas muy contaminadas, ya sean intraabdominales, intratorácicas, a nivel de vías respiratorias superiores, como puede ser pacientes que tienen sinusitis crónicas o estos cuadros de EPOC, ¿no? Que se van a contaminar con anaerobios o las neumonías aspirativas. Entonces tenemos que echarle mano primero a la clindamicina, lo que siempre se decía, cuando la infección por anaerobios es por encima del diafragma, usen clindamicina. Si es por debajo del diafragma para anaerobios, usen metronidazol. Entonces está más o menos claro. ¿En qué usamos las lincosamidas? En infecciones por anaerobios y también en infecciones por gram positivos. El problema de las lincosamidas, y por eso es que un poco se ha retirado la lincomicina del mercado y sacando la clindamicina, es que producen disbacteriosis rápidamente. Van a producir diarreas, pero también al producir estas diarreas, o sea, hay gérmenes que podrían estar como comensales, como el Clostridium difficile, que al verse libre, entonces van a comenzar a proliferar en gran cantidad y van a producir la colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa se va a presentar con un cuadro de abdomen agudo, diarreas con sangre y el paciente está tóxico. Entonces, eso es no es causado por las lincosamidas, eso también es una cosa que tenemos un mal concepto. La colitis pseudomembranosa es cuando uno tiene pues el Clostridium, si no, no habría, ¿no? Entonces, por eso es que las lincosamidas es importante darles solamente por 7 días. Cuando ya tiene más de 7 días o 10 días o están presentando cuadros de diarrea, ya inmediatamente se suspende esto y se comienza a usar hemos hablado del metronidazol y de la vancomicina como tratamiento para el Clostridium difficile. Cloranfenicol, bueno, esto lo vamos a mencionar como una droga que si bien se usó en gran cantidad, ¿no es cierto? Y como una de las drogas de primera línea para algunas infecciones, pero le han hecho muy mala fama, pues siendo una droga que era más o menos tolerada, que tenía reacciones adversas, pero básicamente en anglosajones. Un poco se ha dejado de lado, ¿no? Pero ustedes seguramente también van a trabajar algún tiempo en periferia, lo van a encontrar en periferia en algunos sitios. El cloranfenicol es un bacteriostático, también se trabaja muy bueno con los negativos, con los anaerobios. Y el problema del cloranfenicol es su intolerancia gástrica. O sea, tomar cloranfenicol, por ejemplo, para la tifoidea por 21 días, 3 veces al día, hacía que esto sea, pues, nadie cumplió el tratamiento porque rápidamente hacían gastritis.
Todavía se usa en algunas patologías como peste, brucelosis, etc. Tetraciclinas, mira, las tetraciclinas ahora son drogas que se están revalorizando, digamos, ¿no? Son bacteriostáticos de amplio espectro. Mira, yo tenía un profesor que me decía, si tienes una infección y no sabes qué dar al paciente, dale tetraciclina. Entonces, y es cierto, porque el grado de penetración que tiene, por ejemplo, en pulmón, por ejemplo, a nivel de piel, o sea, inclusive su excreción es a nivel de piel, pero a nivel también de las articulaciones, de los huesos y de algunos santuarios. Entonces, la tetraciclina no es una droga que actúa inmediatamente, es un bacteriostático, pero que puede producir rápidamente bueno, no rápidamente, sino puede producir un buen efecto en tratamientos de larga data. Nos lo usamos, por ejemplo, en osteomielitis, ¿no? También actúa sobre la unidad 30 del liposoma bacteriano. ¿En qué cosas les damos a los pacientes? ¿En qué patologías tetraciclina? Lo más común y corriente. En acné, por ejemplo, les damos tetraciclina, ¿no? Que es la minociclina, por ejemplo. O les damos también en infecciones como son las bronquitis crónicas, brucelosis, tularemia, en aeromonas, o sea, en infecciones un poco raras que son de difícil manejo. Entonces es importante conocer. El problema de las tetraciclinas son el primero, que es uno de los primeros fármacos catalogado como fármaco D, ¿no? En la clasificación para infecciones a nivel de las gestantes. Entonces, eso significa que no se debe dar en gestantes ni en niños menores de 7 años. ¿Por qué? Porque se acumula a nivel del cartílago óseo y de las encías. Entonces, los chiquitos que usan tetraciclinas van a terminar con los dientes negros y también con un enanismo, porque hace que se consoliden más rápido los cartílagos de crecimiento. Ese es uno. Por eso es que está proscrito en esas edades. Segundo, que pueden producir una fototoxicidad. Se exponen al sol, entonces van a producir un rash cutáneo, ¿no? Importante conocer. Las ciclinas. Y también produce gastritis. Por eso es que se ha cambiado la tetraciclina como tal, con la doxiciclina y con la minociclina, ¿no? A ver, que apague su... A ver, que apague su micro. ¿Quién es el que está resfriado? ¿Ya apagaron? Lo identificamos ahorita. A ver. Ya está, doctor. ¿Ya está? Ya lo estoy checando. Ya, seguimos. Es que me distraen a mí, distraen a sus compañeros y ya logró ya su objetivo. Estábamos en las sulfas. Hemos estado hablando en algunos momentos ya siente tanta información que estamos dándoles. Las sulfas, mira, las sulfas, tenemos el primer quimioterápico reconocido con un efecto real de antimicrobiano, pero no solamente antimicrobiano, ¿no? O sea, no es solamente antibiótico, es también antiparasitario, ¿no es cierto? También se puede usar como un modulador, entonces tenemos también que esta familia es una familia muy interesante de las sulfas, ¿no? Entonces, interfieren en el metabolismo del ácido fólico, ¿no? Y tenemos que sus mecanismos pueden producir, o sea, son drogas seguras, pero si dan por mucho tiempo, que es casi en todas las patologías difíciles de manejar, crónicas, se dan sulfa, entonces van a poder producir neuropatías por la depresión del ácido fólico. O también van a producir, en muy pocos casos, RAMS, síndromes de Steven Johnson, ¿no?
es cosa muy severa. Pues si el paciente en la primera, o sea, tiene historia de alergia a sulfas, ese paciente ya no debe de usar nunca más sulfas, se va a morir. Pero son muy pocos, pero de todas maneras ustedes, así como van a preguntar si son alérgicos a los beta-lactámicos, a las penicilinas, tienen que preguntar si son alérgicos a las sulfas. Entonces, ¿ya? Eso es importante. Pero aparte de eso, la sulfa se puede usar en muchísimas patologías. Entonces, es como especialmente un espectro ampliado, digamos, y nos agarran bien a los gram positivos, gram negativos, a los atípicos, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de sulfas, las de acción rápida, intermedia y prolongada, o de depósito. Por ejemplo, la dapsona, ¿no? Que es una sulfona que se va a usar en la lepra, ¿no? Eso se va a dar una vez al mes, porque su grado de depósito es alto, ¿no? O el sulfametropin, ¿no? O la sulfadiazina, que usamos en varias cosas. Entonces, es importante, y el tratamiento, por ejemplo, para gram negativos, estamos hablando de cuadros de, por ejemplo, pseudomonas en forma crónica, ¿no? O para cuadros de micosis, por ejemplo, para coccidiomicosis, en histoplasmosis, ¿no? En el paciente VIH había una frase que antes mencionaba bastante: las sulfas han salvado más vidas que el AZT. El AZT ha sido el primer antirretroviral que se manejó. Entonces, solamente durante mucho tiempo tuvimos muy pocos antirretrovirales, pero todos los pacientes se trataban con sulfas, que es una forma preventiva. Entonces, ¿por qué? Porque nos tenían, el paciente era prevenido de enfermedades muy graves, ¿no? Por ejemplo, toxoplasmosis cerebral, por ejemplo, nos previene de las criptococosis, perdón, las coccidias, estamos hablando, claro, el criptococo. También nos previene de neumonías recurrentes, entonces, varias patologías, ¿no? Donde las sulfas se muestran muy bien. Son muy baratas, ¿no es cierto? Y pueden manejarse bien. Entonces, son por vía oral principalmente, pero también hay por vía endovenosa. Las quinolonas. Miren, esta familia es muy grande, han crecido muy rápidamente. Entonces, se hablan pues, de quinolonas de primera generación, de segunda generación, de cuarta generación. Entonces, las de primera generación eran básicamente, que se llaman sustancias que iban a ser eliminadas por vía urinaria, ¿no? Entonces tenemos ahí el ácido natriurético, por ejemplo, ¿no? La segunda generación ya son no solamente eliminadas por vía urinaria, sino por vía intestinal. Entonces ahí sale pues el ciprofloxacino, ¿no? Ofloxacino, entonces que tienen un muy buen efecto a nivel de infecciones urinarias y también de infecciones de tracto digestivo, de diarreas. Entonces, hasta ahí quedaba más o menos el espectro. Pero comenzaron a darle quinolona a todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que más raro se veía era que tienen quinolonas para infecciones, por ejemplo, de piel, donde no tienen ninguna actividad, y para infecciones respiratorias. Le dan cipro para esto, cipro para aquello, ¿no? Pues al final no tenía buen resultado, hasta que salieron las quinolonas de tercera generación, o las quinolonas respiratorias, que tienen una muy buena penetración y tienen una buena ampliación de su espectro hacia los atípicos. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, al levofloxacino, ¿no? Como la primera droga. Entonces, y el moxi también. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, como para manejo de neumonías atípicas, para manejo de neumonías adquiridas en la comunidad, de neumonías intrahospitalarias, como profilaxis para neumonías. Entonces, va muy bien, ¿ya? Con las quinolonas, pero tienen sus efectos colaterales, pues entonces muchos de ellos producen, pues, a ver, en pacientes COVID, por ejemplo, había toda una corriente para usar
en neumonía, quinolonas, que es una muy buena alternativa, por supuesto, si lo vemos, sí. Pero en los efectos colaterales, esto nos va a dar, por ejemplo, compromiso del sensorio en pacientes mayores, un riesgo. O sea, pacientes mayores no les podemos dar quinolonas, porque el paciente mayor va a presentar insomnio, agitación, ¿no es cierto? Y a veces no, y hasta convulsiones. Uno. En segundo lugar, cuando damos quinolonas por más de 10 o 20 días, vamos a tener mialgias y también vamos a tener lesiones a nivel de articulaciones, ¿no? Entonces, el problema ahí, por ejemplo, es la ruptura del tendón de Aquiles. Siempre es una pregunta clásica, ¿no? ¿Qué hacen en el ENAM? ¿Qué hacen en la residencia? ¿Cuál es la complicación del uso de quinolonas, ¿no? Ruptura del tendón de Aquiles. Parece medio raro, pero es cierto. O sea, yo he visto varios casos de ruptura de tendón de Aquiles en pacientes que estaban usando quinolonas. También hay fototoxicidad, ¿no es cierto? Y también hay, miren, solamente en ciprofloxacino se demostró de que podía haber una alteración en embriones de ratas. ¿Ya? Entonces, por eso es que las quinolonas también se prohíben como terapias en gestantes y en niños. Pero ahí viene si bien prohibían o estaba prohibido en niños menores de 13 años, ¿no? Entonces, lo que se vio es una cosa muy interesante, y es por eso que las quinolonas comienzan a ser más famosas. Es que, por ejemplo, en los chiquitos que tenían fibrosis quística y que su esperanza de vida no pasaba de los 15, 16 años, se comenzó a usar quinolonas como profilaxis para las infecciones a repetición. Entonces, ahí se vio que los chiquitos pues llegaban a 30, 40 años por consumiendo quinolonas. Y estos niños no presentaban ningún tipo de alteración en su desarrollo somático. Nos dijeron, pues, bueno, que hay que saber relativizar. Y ahora hay presentaciones de quinolonas pediátricas, ¿no? Pero que todavía están un poco mal vistas. Rifampicina, bueno, la rifampicina es una pequeña familia, ¿no? Bueno, que inhibe la transcripción de la ARN. Y rifamicina, ¿no? Entonces, son drogas que van a tener básicamente como vía metabólica al hígado y al citocromo P450. Entonces, son de las drogas más hepatotóxicas que puede haber cuando se dan en dosis muy altas. A nosotros nos interesa el rifampicina por dos cosas. No está, si bien es de las drogas completas en tuberculosis, o sea, droga completa en tuberculosis se llama aquella que va a actuar en las diferentes poblaciones bacterianas, ¿ya? Y ahí tenemos dos drogas completas importantes, la rifampicina y la isoniazida. Y también tenemos las otras drogas incompletas o parciales que van a actuar en diferentes partes. Estamos hablando de la fase 1, o del esquema 1 que antes se llamaba, o del esquema pansensible. Ahora, cuando ya se identifica, pues ya pacientes con cierto nivel de resistencia, entonces cambia a otros esquemas con otras drogas. Ahí tenemos también drogas completas, que seguramente lo vamos a ir viendo en las exposiciones de sus compañeros o en una de las clases. Bueno, entonces, la rifampicina, entonces estamos hablando de que es una de las drogas pilares en el tratamiento de tuberculosis, pero no solamente se usa para eso. Miren, rifampicina es una droga muy interesante, porque ya hemos hablado de los diplococos, ¿no? De los meningococos. Entonces, una de las drogas que tiene una actividad muy fuerte contra meningococos, rifampicina. Pero nosotros usamos rifampicina en pacientes que tienen sepsis por estafilococo. O sea, la droga antiestafilocócica más potente, pero que rápidamente hace resistencia es rifampicina. Entonces, si tienen un paciente con una estafilococia muy severa, pues idealmente hay que usar pues vancomicina, rifampicina y oxacilina. Con eso más o menos podemos cubrir una sepsis, digamos,
También se puede usar en, ¿qué se llama? En materiales prostésicos para evitar infecciones. Entonces ahí, por ejemplo, es muy potente, ¿no? Por ejemplo, en infecciones de heridas operatorias o de heridas sobrecontaminadas, vamos a tener la rifocina, que es una rifampicina en spray, que rápidamente pues, disminuye la infección por vía tópica. Entonces, esa es la rifampicina. Metronidazol. Bien, metronidazol es una droga que normalmente era una droga de uso veterinario, ¿no? Entonces, pero casualmente se encontró que tenía un efecto muy fuerte en anaerobios y podía manejarse a nivel de los abscesos. Entonces, es una droga que actúa en el ADN, ¿no? Y vamos a tener que está casi circunscrito al manejo de anaerobios en bacterias, pero a nivel de protozoarios tiene una acción muy amplia, ¿no? Inclusive a nivel de abscesos, en áreas complicadas como es abscesos cerebrales y todo esto. Entonces, metronidazol también se puede manejar, como ya dijimos, a nivel también de hongos, ¿no? Entonces, nosotros usamos esta parte como de antibióticos, vamos a usarlo cuando sospechamos abscesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y los pacientes, los alcohólicos, por ejemplo, que hacen neumonías aspirativas, tienen que usar. Los efectos colaterales van a estar, son muy comunes. El sabor metálico que comienzan a tener inmediatamente después de la primera dosis es muy molesto en algunos pacientes, hay que avisarles que van a tener un sabor metálico. El efecto antabuse, que es principalmente en los pacientes que van a consumir alcohol. El metabolismo del alcohol es incompleto y el paciente va a sentir pues cefalea, náuseas, vómitos, dolor muscular. Entonces se busca ese efecto en el efecto antabús, usted sabe, ¿no? Para los pacientes alcohólicos como parte de la terapia. Eso también se puede dar acá. Siempre recomendar al paciente que no ingiera bebidas alcohólicas mientras esté en el tratamiento. No, en algunos casos también se va a dar neuropatías periféricas. Ya hemos dicho que también el uso de metronidazol en colitis pseudomembranosa. Linezolid es otro fármaco muy interesante que inhibe la síntesis proteica, se une a la unidad 50. Y también hemos mencionado de que la primera línea para manejo de estafilococo es los beta-lactámicos, ¿no es cierto? La segunda línea es la vancomicina para los MARSA. Pero cuando tenemos ya los MARSA resistentes, que son los vancomicina resistentes, que son los VISA, o de la cepa Valentine, entonces ya nos quedamos con pocos recursos. Y uno de los últimos recursos que nos queda es el Linezolid. El Linezolid se usa en estos casos. O sea, cuando tenemos un estafilococo, vancomicino resistente y una sepsis de esas severas, ¿no? Entonces, es interesante esta droga porque si bien se puede dar por vía endovenosa, también se da por vía oral. Y el problema con Linezolid, ¿y por qué es de uso intrahospitalario? Porque puede haber una mielosupresión. Entonces, al tener una mielosupresión, podemos complicar más al paciente con otros gérmenes. Pero sí lo usamos regularmente. Estreptograminas, ¿no? Entonces tenemos acá la estreptogramina A, la estreptogramina B. O quinupristina, ¿no? Que se van a unir también a la unidad 50S, ¿no? Del ribosoma, y va a actuar igual que el linezolid. Entonces tenemos
como una droga de repente secundaria. Nosotros no manejamos mucho eso en el hospital. Y el problema es que no cubre bien a enterococos fecales. Muy bien. Hasta acá hemos llegado a terminar un poco los antibióticos en general. Vamos a, en la medida en que avancemos en la patología, en todo, en los esquemas de tratamiento, vamos a volver a repetir, de repente vamos a hablar de otros antibióticos. Ya, esta parte ya son los mecanismos de resistencia de las bacterias, ya, a los antimicrobianos. Entonces, hay diferentes mecanismos de resistencia. ¿Ya? Entonces, primero vamos a tocar rápidamente nomás cómo es que la resistencia a nivel genético, a nivel de genética, ¿no? Y las formas de resistencia, las inhibiciones enzimáticas, beta-lactamasa, alteraciones de la membrana bacteriana, expulsión del antibiótico, alteración de los sitios blancos en los ribosomas, alteración de los blancos en la pared bacteriana, alteración de los blancos enzimáticos, que sean beta-lactámicos, sulfonas, quinolonas, y la desviación de la inhibición antibiótica. Entonces, esta primera parte no es un mecanismo, digamos, como tal, sino es cómo se van a producir, cuál es el mecanismo genético. Muy bien. Entonces, lo que se tiene en primer nivel respecto a las alteraciones genéticas, bueno, la mutación, pues es lo más importante, son las mutaciones de las bacterias, ¿no? Y estas van a alterar el sitio donde actúa el antibiótico. El mejor ejemplo para esto son las beta-lactamasas, ¿no? Vamos a ver que hay genes TEM1 o SH1 donde se va a generar determinado tipo de resistencia a la beta-lactamasa. El segundo nivel de variabilidad es la reestructuración de segmentos de ADN. Entonces, ahí es la clásica reestructuración. Ustedes que han llevado genética, saben que ahí puede haber inversión en el cromosoma, ¿no? Inversiones, duplicaciones, inserciones, rupturas, transposiciones, etc. Entonces, acá esto se puede dar a través del transporte de material genético por plasmidos o elementos genéticos especializados. El tercer nivel de variabilidad es la adquisición de un nuevo ADN, y también por plásmidos, bacteriófagos, etcétera, ¿no? Y esto van a desarrollar a través de este mecanismo de resistencia. Los tres mecanismos son importantes, ¿no? Entonces, las mutaciones, la reestructuración de segmentos y la adquisición de ADN. Acá tenemos los tres elementos, ¿no? Entonces, de la resistencia. Entonces, tenemos acá a través de la aplicación a nivel de clonal, a través de plasmidos y de transposones. Ya. Plásmidos. Entonces, para un poco entrar en el tema, ¿no? Entonces, son moléculas pequeñas, ¿no? Y que se van a generar en múltiples bacterias. Entonces, pueden estar dentro de una misma célula o pueden salir de la célula y llevando material genético que se va a conjugar con. Nos tenemos, por ejemplo, acá son autónomos, se autorreproducen.
van a disculpar, vean, es que hay gente que está desesperada porque los pacientes se están incrementando con cuadros diferentes de COVID. Muchos médicos están cayendo en estos días. Así que, bueno, vamos a seguir. Entonces, el problema es de que, bueno, ya hemos hablado de plásmidos. Entonces, los plásmidos se pueden detectar, ¿no? O sea, y hacer un seguimiento de tipo genético. ¿Por qué nos sirven este tipo de seguimientos? Porque, por ejemplo, tenemos una tuberculosis multidrogo resistente que está en Huancayo, digamos, ¿no? Entonces, si queremos hacer el seguimiento de cómo ha sido el nivel de contagio, etcétera, es a través de estos plásmidos. Entonces, probablemente también estamos en coronavirus, se está pidiendo de que haya un reconocimiento genético y tiene que ver también con esto de las nuevas variantes en diferentes áreas, ¿no? En diferentes ciudades, para que podamos hacer un mapeo importante a nivel nacional. Pero para hacer, por ejemplo, en lo que se llama la genética en el manejo de la epidemiología de las enfermedades transmisibles, tenemos que ver. Bueno, aparte de los plásmidos, tenemos también los transposones y secuencias de inserción. Entonces, es importante esto porque son mecanismos que tienen las bacterias para poder eliminar, no, expulsar o producir transposones, o sea, material genético, ¿no? Con algunas características muy específicas, ¿no? Este proceso de la producción y los transposones es continuo, ¿no? La secuencia de inserción. Entonces, son pequeñas partes de material de ADN o ARN que van a ir circulando en los medios, por ejemplo, en los medios de difusión, en los medios de cultivo, ¿no? Entonces, y también en los tejidos, por supuesto, ¿no? Entonces, a nivel sanguíneo. Entonces, la replicación del material que tienen los transposones y los plásmidos, este es, por ejemplo, un transposón, son pequeñas moléculas que están portando determinada cantidad de bases que están llevando alguna característica, por ejemplo, en este caso de la resistencia a determinado tipo de bacterias. El otro elemento importante para adquirir resistencia son los elementos de integración. Entonces, esto ya se va a dar a nivel de la propia célula, ¿no? Entonces, de la propia célula integrada, no está en el extracelular. Entonces, ahí vamos a tener, por ejemplo, que hay recombinación en algunos sitios muy específicos del ADN, ¿no? de la bacteria, donde se va a producir la alteración. Entonces, a diferencia, como dijimos, de los transposones, de los elementos de inserción, de los plásmidos, esto está dentro de la célula, no se mueve. Acá vamos a ver un ejemplito, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos la secuencia, ¿no? De ADN, entonces la parte donde va a haber la modificación está dentro del mismo ADN. Entonces, es como si hubiese, digamos, una translocación, una sobreposición. Entonces, ahí vamos a tener que esa nueva característica se va a comenzar a dar. Cuando tenemos, por ejemplo, 1 millón de células de tuberculosis, espontáneamente, bueno, entre comillas, espontáneamente, una célula, o sea, una bacteria, va a ser resistente a la isoniazida. En 10 millones, una bacteria va a ser espontáneamente resistente a rifampicina. Entonces, por ejemplo, ahí ya tenemos en forma espontánea que se generan multidrogoresistencias. Entonces, ¿y eso a qué se debe? A este tipo de mecanismos, ¿no es cierto? Donde se van a generar nuevas bacterias. Muy bien, entonces, hasta acá llegamos, chicos, porque esto ya es otra partecita, ya donde entramos ya cuál es el mecanismo para la resistencia. Estas tres cositas, o sea, de los transposones, de los plásmidos y de los elementos de integración, son las
cómo se transmiten algunas características, dentro de ellos lo que son las resistencias. ¿Cuáles son las resistencias? Las vamos a ver en la próxima clase. Entonces, nos estamos comunicando el día miércoles. Les paso igual que ahora el link para que podamos continuar con la exposición. ¿Ya? Bueno, chicos, hasta el día miércoles. Hasta el día miércoles, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Chao.